Bueno, buenas noches y bueno, como decía Meli, estamos aquí en el segundo programa de Lo que no querés escuchar, un programa armado y difundido y propuesto por el colectivo Nuevas Fronteras, que como decía en el primer programa, somos un grupo de gente que intentamos estar bien ayudando a estar bien e intentamos crecer ayudando a crecer. Y este programa intenta eso, ayudar a crecer y a reflexionar. Bueno, como decía Meli, el tema hoy es el 24 de marzo y realmente es un tema que una gran parte de la sociedad durante mucho tiempo se negó a escuchar. Costó que se instalara, costó que se fuera abriendo paso la conciencia de lo que había pasado. Y yo tengo una experiencia personal. Yo estuve detenido durante la dictadura, después fui exiliado y volví cuando ya estaba la democracia y recuerdo las dificultades que había para instalar el tema, para conversar del tema. Se había creado como un manto de silencio y muchísima gente se negaba a escuchar sobre eso, sobre lo que había pasado. Pero como decía, poco a poco se fue abriendo camino con un gran trabajo de los organismos de derechos humanos y posteriormente se fue incorporando en las escuelas y tuvo un gran impulso a partir del 2003 cuando vinieron los gobiernos peronistas que pusieron a los derechos humanos como un eje. Ahora, no creo que haya un tema que nos haya afectado a todos tanto. Entonces, ¿por qué había tanta resistencia? ¿Eran todos ganadores del bando del golpe de Estado? Evidentemente no, porque era una minoría que se benefició económicamente del golpe de Estado, más obviamente las fuerzas de seguridad que fueron implicadas en eso. Pero mirando la sociedad en general, había una enorme mayoría que fue víctima de esa situación, pero había una enorme mayoría que le costaba entrar en el tema. Y creo que aquí estaría bueno que revisemos en este programa que hablamos de lo que no se quiere escuchar, ¿por qué tanta resistencia? Porque concretamente era un tema que nos cambió la vida. O sea, a partir del golpe de Estado se puede decir que hubo una bisagra. Hasta ese momento se llegó con un determinado país, con una determinada sociedad, que con sus más y sus menos, con sus errores, con sus, caídas, había logrado una sociedad de pleno empleo, una sociedad que tenía clara conciencia de, de que los bienes comunes eran de todos, y eso no es que no había desigualdad, no es que no había pobreza, pero no había miseria. Al haber pleno empleo no había miseria. Los bienes de todos se gozaban, aunque sea indirectamente, a través de un sistema educativo que incluía a todos, de un sistema de salud que daba cobertura a todos, y en general había la idea de una comunidad que pertenecía a un país que se proponía un destino. Todo eso cambió a partir del 24 de marzo. Quizás haya gente que nunca se llegó a dar cuenta del todo, o quizás haya gente que hoy le está sorprendiendo esto que digo, pero
A esa gente que quizás puedan dudar, y con todo derecho pueden dudar de lo que yo digo, les pido que hagan una pequeña reflexión. Hasta ese momento, cada generación vivía mejor que la generación anterior. O sea, mis padres vivieron mejor que mis abuelos, yo viví mejor que mis padres, y si hubiera seguido en ese sentido, yo creo que mis hijos y ahora mis nietos hubieran ido mejorando. Ahí se interrumpió. A partir de ese momento empezó el país donde cada generación vive peor que la anterior. A partir de ese momento se modificó las reglas de juego donde uno podía sentir que tenía una sociedad que lo contenía, una sociedad que le ponía las bases para poder crecer. Y ahí sí se podía cumplir aquello de, si querés progresar, ocupate, esforzate, porque pasaba. Pasaba que el hijo de alguien como muy modesto económicamente, si se esforzaba, la educación pública le daba la posibilidad de progresar. Aquel famoso dicho de mi hijo el doctor, ¿no? Tantos inmigrantes que vinieron a este país escapando de la pobreza de la posguerra europea, y sus hijos se desarrollaron como profesionales. Ese era el país que teníamos hasta el golpe del 76. Entonces, si fue tanto lo que nos afectó, ¿por qué tanta gente durante tanto tiempo se negó a incorporar ese tema como un tema importante? Yo quiero decir que nosotros, lo vamos a pasar en la segunda parte del programa, salimos a consultar a gente a la calle qué le pasaba con el tema del 24 de marzo. Le recordamos que venía un aniversario del golpe de Estado y le hacíamos la pregunta: ¿a vos qué te pasa? ¿Cómo te suena lo de 24 de marzo? Y nos sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió, que casi todas las respuestas era gente que te decía, es algo que se me quedó en el tiempo, obviamente la mayoría de la gente había nacido mucho después, es algo que escuché en la escuela, pero todos tenían en general una posición de que era necesario seguir recordando, que era necesario no repetir la experiencia, que fue una época negra. O sea, hay un consenso social respecto de que esto que están intentando ahora hacer el gobierno actual, de borrar la memoria, de modificar los datos, de eliminar las pruebas, no está bueno porque nos pone en peligro de que vuelva a aparecer aquello. Vuelvo a la pregunta que me hacía: ¿por qué tardamos tanto y costó tanto instalar este tema que nos afectó tanto? Y bueno, la primera respuesta que me hago es, saquemos a los ganadores del modelo, que decimos que es una minoría. Creo que hay un gran sector de la población que culturalmente se le fue generando una actitud de cobardía frente a la vida. Hay mucha gente que necesita vivir en la paz de los cementerios. Y cualquier cosa que le suene a conflicto, cualquier cosa que le suene a tener que responsabilizarse de algo, los desestabiliza, los asusta. Después hay otra gente que simplemente, te diría, les cabe lo que Evita llamaba mediocres, ¿no? Mediocre decía, Evita decía, mediocre es aquel para el que las grandes palabras les quedan grandes. Y las grandes palabras eran patria, era nación, era poder del pueblo. Hay un sector de gente que como que esas cosas lo sobrepasa. Y hubo un
gran sector de la población al que les afectó la culpa, porque el proceso que hizo la dictadura de instalar el terror obligó a que mucha gente tuviera que quedarse callada frente a cosas que eran injustas. Hubo mucha gente que tuvo que hacer la vista gorda frente a abusos o a torturas o a desapariciones, y todo eso generó una gran herida social. Hubo mucha gente que no quiere hablar del tema porque le recuerda que hubo situaciones que tuvo que vivir y que no encontró la forma, o no encontró el coraje, o no encontró cómo oponerse a grandes injusticias.